giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Ustedes saben que cada cierto tiempo me gusta traer gente que tenga temas muy interesantes que comentar. Yo a este señor lo vi en algunos videos por ahí que te salen recomendados, me quedé pegado con las cosas que estaba comentando, que estaba diciendo. Realmente muy interesante. Él es el señor Tito Figueroa, que yo siento que vamos a tener una rica conversación el día de hoy. Tengo esa intuición dentro de mí al escucharlo y al saber que tiene un mensaje muy bonito y muy poderoso que comentar. Señor Tito Figueroa, antes que nada, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí con nosotros. Por supuesto que muchas gracias más bien a ti por la bonita invitación y por esa hermosa presentación, ¿no? También mi expectativa gira en función de tratar de ser portavoz de una información que pueda resultar muy útil el día de hoy. Cuéntele un poco a la gente quién es usted y a qué se dedica, por favor, señor Figueroa. Sí, hace un tiempo me estoy dedicando a la investigación de eso que yo considero el poder autocurativo inherente al propio cuerpo, ¿no? Yo soy de los que piensa que si el cuerpo tuvo la inteligencia inmanente subyacente para crearse a sí mismo, es decir, que esa inteligencia que lo coordina todo pudo célula a célula, tejido a tejido, órgano a órgano, crear toda esta obra prodigiosa de ingeniería que somos, pues asimismo tendrá el potencial de repararse, ¿no? Lo que sucede es que muchas veces, por algunas circunstancias que son adversas, como por ejemplo errores en la alimentación, errores en ciertos factores, como que torpedeamos, como que estamos interfiriendo en esa capacidad que tiene el cuerpo de poner en marcha sus propios mecanismos de autorregulación. Pero me he dedicado a investigar este fenómeno como tal y resulta, y agradablemente he podido comprobar que sí, que la misma ciencia también lo ha podido constatar desde hace mucho tiempo y hay referentes muy interesantes que nos lo vienen enseñando y yo pues me uní de alguna forma a ese equipo de personas que damos esta información. Señor Figueroa, ¿los placebos sanan a la gente o le crean una perspectiva de que se están sanando, pero en realidad no? No, el placebo consolidado como tal, el placebo es realmente impactante. Es decir, el placebo, cuando ha sucedido en una enfermedad como el cáncer o en una enfermedad autoinmune o una enfermedad crónica o degenerativa, es una curación real, ¿no? Y a eso se le llama remisión espontánea, pero fue producto de un placebo. La persona que no conoce qué es placebo, la mayoría sí, pero creo que cabe de todas maneras comentarlo, es cuando alguien en virtud de una expectativa, por ejemplo, está tomando algo que considera, que cree o que hay cierta sugestión de que puede ser muy bueno para su salud, porque es un medicamento, porque es un fármaco, y resulta que finalmente pues no era nada, era una sustancia inerte. Sin embargo, el cuerpo, a partir de esa expectativa, puso en marcha mecanismos biológicos de autorregulación y se corrigió el problema. Ese es un placebo. También puede suceder, como el caso muy sonado, pero son muchos, del señor Bright. Este es un caso, no sé si lo conoces, Pablo. El señor Bright, él estaba ya desahuciado para el tema del cáncer, había pasado por todos los tratamientos convencionales a nivel oncológico y ya pues estaba en paliativos sistémicos porque además había generado metástasis y todo lo más complejo que se pueda entender. Y resulta que él escucha que en Alemania está el lanzamiento de un medicamento que estaba en prueba, pero que decían que era muy bueno, ¿no? Y él se empeñó, él tenía como una intuición, una ilusión, algo, ¿no? Se aferró a que ese medicamento quizás le podría ayudar, porque él ya estaba, como dije, desahuciado. Y su oncólogo, pues, en un acto compasivo, consigue la medicación y se la administra. Y resulta que este señor se curó repentinamente, o sea, una remisión espontánea, porque ya no se le puede atribuir necesariamente al medicamento y ya van a entender por qué. Pues resulta que el señor se curó, desaparecieron sus tumores, se reincorporó a su vida, pero antes de que se cumpliera un año, él escuchó que el experimento había resultado un fracaso, o sea, el medicamento no había funcionado
y no iba a salir realmente al mercado, porque a todas estas era en una fase experimental. Cuando él supo eso, pues generó un impacto y con el tiempo volvió a desarrollar el cáncer y otra vez aparecieron los tumores y esta vez sí se lo llevó rápidamente. Entonces, ¿sabes qué pienso yo, Pablo? Que tanto para lo bueno como para lo malo hay una evidencia, una ratificación de que efectivamente en virtud de nuestra expectativa, que al final vamos a ver una bioquímica en el cuerpo, podemos tener un resultado contundente, para bien o para mal, pero ahí está un poder innato. ¿Y usted recomendaría en todo caso que una persona que está tomando medicamentos, en este caso para el cáncer, los deje a partir del autoconocimiento o la autoayuda para recuperarse? No. No, la persona tiene que seguir las recomendaciones de su especialista en todo momento y ceñirse a los tratamientos que éste pues va a proponer. Otra cosa es que esa misma persona busque una segunda opinión con un segundo especialista y con un tercer especialista. Eso siempre está bien porque es real que existe un margen de error muchas veces en el diagnóstico y más aún en el pronóstico, ¿no? Y también en el tratamiento. Entonces, sí es conveniente que no nos quedemos con un solo especialista, con un solo médico, pero en todo caso buscar opiniones de otros médicos también completamente formados por nuestras escuelas de medicina, ¿no? Convencionales. Ahora, mi invitación, Pablo, es que la persona, independientemente de lo que esté tomando o el tratamiento que esté llevando a cabo, se implique, que tome un papel activo, un papel protagónico, porque a partir de estos conocimientos que yo enseño, las probabilidades de que una persona aprenda a promover epigenéticamente, luego podemos ampliar un poco esto, epigenéticamente la puesta en marcha de sus propios mecanismos de autorreparación, de autorregulación, es bastante. Entonces, ¿por qué no participar protagónicamente? ¿Por qué no implicarme y no dejar de solo depender de terceros? Porque te digo algo sinceramente, Pablo, si la oncología a estas alturas fuera una ciencia infalible, el cáncer no sería la segunda causa de muerte en el mundo. El 90 y tanto % de las personas que mueren de cáncer pasan por los tratamientos convencionales y sin embargo mueren. Por lo tanto, hay que buscar alternativas. Ahora, como decía al principio de esta interacción contigo, Pablo, si hubo una inteligencia innata en nuestro cuerpo que fue capaz de crear un riñón, que fue capaz de crear un hígado, que fue capaz de crear un páncreas, un corazón, un cerebro, ¿por qué no va a poder repararlo? Lo que hay que buscar es la forma de movilizar la epigenética que ponga en marcha estos mecanismos. Entonces, según le entiendo, las recomendaciones, consejos que da usted son algo para trabajar paralelamente a la medicina que te están dando. O sea, es un complemento, mas no se contrapone. No se contrapone, no sería responsable de mi parte, sería absolutamente temerario e irresponsable si yo cometiera ese error. No. En todo caso, y ha ocurrido, Pablo, en alumnos, ha ocurrido, por fortuna, que la persona, porque genera una remisión de su enfermedad, ya no requiera de ciertos tratamientos, es otra cosa. Porque el médico le retire la medicación, eso es otra cosa. A partir del resultado de la autoayuda, se podría decir que comienza a brindarse. Por supuesto, por supuesto. Ahora, bueno, usted lo debe saber mejor que yo, ¿no? Hay miles y millones de malos diagnósticos de médicos en todo el mundo también, ¿no? Hay gente que toma tratamientos para una cosa cuando en realidad tiene algo totalmente diferente. Sí, porque el cuerpo humano es muy complejo, Pablo, es muy, muy complejo. Y el enfoque que tiene nuestra medicina es un enfoque más, digamos, a tratar la consecuencia que la causa, ¿no? Porque claro, nuestra medicina no es una institución sin fines de lucro, imparcial, en donde va a prevalecer la vida del ser humano ante que cualquier otra cosa. No es así, sería un juego de niños y nos estaríamos engañando a nosotros mismos de manera ilusoria si pensáramos así. Nuestra salud está en manos de una industria y su primer propósito, su prioridad principal es hacer dinero. Entonces, la industria tiene mecanismos para hacer mucho dinero. Porque claro, detrás de esa industria, ¿quién está, Pablo? Inversionistas.
inversionistas que han puesto dinero pero que quieren retorno. Entonces, dentro de la industria hay gente especializada para garantizarle ese retorno. Entonces, imagínate a alguien dentro de la industria farmacéutica que diga, por ejemplo, bueno, yo prefiero orientar las investigaciones hacia cómo tratar una enfermedad, pero no curarla, porque esto nos da mucha más ganancia, porque entonces tenemos al cliente de manera recurrente consumiéndonos mensualmente los medicamentos. Entonces yo prefiero postergar la investigación para curar la hipertensión y más bien atender la hipertensión, controlar para que la gente siga con calidad de vida, pero no curarle la hipertensión. Además, si puedo aprovechar e incorporar unas sustancias tóxicas y derivados del petróleo y tal, para que más adelante estos medicamentos terminen teniendo un impacto en el hígado o en alguna otra parte del cuerpo, ¿por qué no? Porque así también me garantizo que el cliente regrese. Esa es una cruda realidad, Pablo. Es una realidad. El que no la quiera ver, pues, de verdad, es una persona muy ingenua. Ahora, eso no significa que no existan avances realmente fascinantes dentro de la misma ciencia. No significa que los médicos sean malos. No, ellos estudiaron y ellos, como me decía antes mi hermana, ahora no está tan de acuerdo, ¿no? Pero en su momento ella me decía siempre, hermano, los médicos son los que saben. Y yo siempre le repetía, claro, los médicos saben lo que saben, pero hay muchos que no saben. ¿Ves? Tú sabes lo que sabes, pero no lo abarcas todo. Hay mucha gente que desconoce, Pablo, que la ciencia realmente es muy amplia y a nosotros nos llega información, por lo general, por medio de revistas especializadas y medios de comunicación que están financiados por la industria de la salud, la industria que atiende a la salud, que es la industria farmacéutica en todas sus distintas variantes. Entonces, ese segmento de la ciencia es pequeño, solo que es el que nos llega por los medios de comunicación, el que nos llega por el marketing, que es brutal, etcétera, etcétera. Pero hay un sector mucho más extenso de la ciencia, que es una ciencia independiente, sin conflicto de intereses, pero que no llega a nosotros. Hay que buscar la información y uno la consigue, pero hay que buscarla porque no te llega tan fácilmente. Entonces hay gente que confunde aquello que le llega por los medios de comunicación o a través del médico, etcétera, como si fuera la única verdad, pero no, esto es mucho más extenso. Algo así, le hago un paréntesis, algo así quizás como lo que ocurre con la obsolescencia programada, ¿no? Como antes se hacían productos que duraban años, hasta que alguien dijo, oye, si seguimos haciendo esto, no nos van a seguir comprando productos. Tienen que tener una fecha de caducidad para que el negocio corra y continúe, ¿no? Algo así. Tanto, y es tan acertado lo que dices, que fíjate, hoy en día, no voy a mencionar el término, todo el mundo lo va a entender, porque quiero que tu canal se mantenga en salud, porque además sabes muy bien que nos censuran con mencionar ciertas palabras, pero fíjate en el ejemplo de aquello, ¿no? Aquello que se pone aquí. Pues anteriormente nos ponían una y duraba toda la vida. Hoy en día, una, segunda vuelta, tercera vuelta, cuarta vuelta. Bueno, hubo países que hasta 7 y 8 vueltas. Algo está pasando que vamos al revés. Es decir, ¿Se refiere en general o al último acontecimiento mundial que ocurrió? Me refiero al último acontecimiento porque a partir de allí hay un antes y un después y ahora todo se está llevando a cabo con esta nueva tecnología. Entonces lo que viene ahora tiene más vueltas, para decirlo así. Esta tecnología, que eso sí se puede mencionar, ARNM, esto es completamente, pues, primero fue una experimental, eso no se puede discutir. Y segundo, a todas luces, de manera contundente y fehaciente, pudimos comprobar que no es tan buena como anteriormente, que pues lo que entraba era lo que nos afectaba, pero de forma como aminorada, como disminuida, para que sea nuestro propio sistema inmunitario el que cree su propia receta a nivel de anticuerpos y a nivel de poder combatir aquello. Ahora no, ahora son unas instrucciones a nivel genético que llevan su margen de error y creo que quedó demostrado a todas luces que no es tan contundente. Quizás esta pregunta sea un poco conspiranoica, pero ¿usted tiene su teoría a partir de lo que sucedió? Sí, yo entiendo que por muchas señales no fue espontáneo. Eso fue preparado, claro.
Ok. Por ejemplo, hubo un simulacro 3 meses antes de que hubiera el primer caso. Eso ya es bastante raro. La persona que estuvo al frente de todo este movimiento, apoyando aquello y pregonándolo y tal, unos años antes, 1 o 2 años antes, había vendido el 80 o 90% de sus acciones en Microsoft y había invertido en esta industria que era algo nuevo para él. Es bastante extraño. Y en las 4 empresas donde adquirió más acciones, casualmente fueron las 4 empresas que lideraron aquello. Entonces tú dices, y él mismo fue el que convocó el simulacro 3 meses antes. Tú dices, bueno, ¿este era divino o qué? El evento 201, pues es una muestra de que aquí se estaba cocinando algo, porque además todo lo que se ensayó en ese simulacro en escala mundial, fue precisamente lo que posteriormente se implementó como medidas, que por cierto hoy se sabe que no fueron las mejores, pero sí las mejores para la industria. Entonces tú ves ahí algunas señales que tú dices, wow, aquí hay algo muy extraño. ¿Le parece a usted lo debe saber mejor que yo, es una percepción que yo tengo a partir de, no sé si testimonios, pero de conversar con amigos? ¿Usted tiene la misma sensación? Yo veo, o como que, no sé, me da esa impresión de que la gente se está enfermando más o más seguido a partir de esa situación. Sí, de hecho, todavía no tenemos estadísticas oficiales porque tú sabes que lo oficial también es manejado por la misma industria, entonces aquello es un poco complicado. Pero sí, a nivel he visto congresos, hace poco hubo, bueno, hace ya como 8 o 9 meses, hubo un congreso oncológico en Francia de oncólogos de todas partes del mundo preocupados porque habían visto que se había incrementado la incidencia de esta enfermedad, para no seguir mencionándola, que empieza por C y termina por R, sobre todo en personas que habían dado este paso. Y lo que más les estaba manifestando, o lo que les generaba más ruido y que ellos manifestaron como una honda preocupación, es que anteriormente, vamos a dividir el mundo antes y después, ¿no? Antes de, una persona de pronto desarrollaba esta enfermedad con C y pasaba un tiempo probablemente bastante prolongado antes de generar una M, una metástasis, ¿no? Antes de. Y lo que ellos estaban viendo como un patrón un poco alarmante es que ahora muchas personas, cuando en el mismo momento en que le diagnostican la C, ya tienen M por todos lados. Y eso es como una precipitación en el curso natural del desarrollo de este tipo de patología. Y eso, bueno, le han llegado a llamar hasta la turbo C, por no decir la palabra completa. Yo sé que toda audiencia es muy despierta y sabe de qué estamos hablando, ¿no? Entonces, eso lo he visto también en condiciones autoinmunes, en ciertas patologías preexistentes, pero como que terminaron de desarrollarse o se precipitaron de una forma mucho más rápida después de. Entonces, sí, yo creo que hay mucho de eso por allí. Y sabes una cosa que me hace mucho ruido, Pablo, que apenas terminó esto que empieza por P y que todos vivimos hace unos años, apenas terminó, Pfizer compró Seagen, y Seagen es una empresa especializada en la oncología. La compró por $43 mil millones y se puede buscar por internet porque fue a televisión abierta. El CEO de Pfizer dijo, cuando le preguntaban por qué habían hecho esa inversión tan grande, $43 mil millones es mucho dinero, y él decía, para televisión abierta aquí en Estados Unidos, tú sabes que yo vivo en España, pero estoy estos días por aquí, él dijo que hoy en día 1 de cada 3 personas iba a desarrollar esa enfermedad a lo largo de su vida. O sea, ya tienen unos números que tú dices, wow, aquí, ¿y cómo saben eso, no? Porque eso es alarmante. Estamos hablando de un número muy, muy escalofriante. Estamos hablando de un 30% en los próximos años de la humanidad. Entonces, de quienes estamos vivos. Entonces, es una cosa que para mí tiene los conductores que nos llevan a una conclusión muy clara. Es una locura cómo tenemos que limitarnos a decir ciertas cosas y a no decir otras, como si estuviéramos viviendo, y quizás lo sea, ¿no? Como si estuviéramos viviendo algún tipo de dictadura digital, ¿no?
Lo es. Al final Lo es, y lo vivimos permanentemente quienes estamos frente a una cámara, así como tú, como yo, que tenemos que cuidarnos. ¿Y por qué lo sabemos? ¿Porque nos lo contaron? No, porque nos han hecho amonestaciones, han cerrado cuentas, strikes. Yo mismo tuve en una de estas plataformas un año vetado por completo, solo porque no dije, Pablo, yo no dije algo malo en contra de. Yo lo que expliqué una diferencia entre las antiguas y las nuevas. Solo lo expliqué a título informativo. Cómo funciona una y cómo funciona la otra. La diferencia entre lo que podría suponer un avance de la tecnología, en todo caso. Cada quien lo interpreta como quiera. Yo simplemente lo dije de forma, digamos, objetiva. Antes funcionaba de una manera y ahora funcionaba de otra. Bueno, eso me valió un año completamente censurado. No me cerraron la cuenta, pero durante ese año tuve un strike que decía: su cuenta no será mostrada a nuevos usuarios, a otros perfiles. Es decir, solo podían ver mis publicaciones mis seguidores, pero es decir, que nunca crecí durante ese año y de hecho perdí como 5,000 personas, porque además el mismo algoritmo se va ocupando de quitarte gente todos los días. Eso es algo que pasa, aunque tú estés creciendo mucho, siempre tú lo sabrás porque en YouTube también pasa. El algoritmo te va quitando gente siempre, como para que tú no te duermas y sigas buscando crecer, ¿no? Y bueno, lo hemos vivido. Entonces sí hay una censura, sí hay una especie de dictadura global gracias a la tecnología, y no debería ser. En todo caso, lo que deberíamos ver son debates. Eso es lo que tenemos que ver. Yo, en estos 3 años que pasaron, que fueron muy extraños para la humanidad, no extraños, sino por lo menos en los últimos tiempos fueron atípicos, yo extrañaba ver debates, yo echaba de menos ver debates en la televisión de quienes estaban a favor, quienes estaban en contra, escuchar ambos planteamientos. Eso no había cabida para eso. Había una especie de cacería de brujas, ¿sabes? Era bastante feo. Mira, en España, yo llegué a ver, por ejemplo, la puerta en la entrada de un edificio, en la cartelera: el vecino del piso 8 no sea, ¿sabes? Casi como una Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Y bueno, los mismos periodistas, todos hablando, poniendo seudónimos, ofendiendo a quienes no. Era muy, muy feo, muy feo. Entonces, sí, de que hay una dictadura camuflada, seguro la hay. Le hago una pregunta, si usted quiere no me la responda, pero usted pasó por la fila No, yo por supuesto que no. Esa fila no. Y además pasé esa enfermedad 3 veces. Oh. Sí, 3 veces, porque al principio, yo no sé qué lo provocó, pero la tuve, ¿no? Al principio, porque yo me juntaba mucho con italianos en ese momento y estaba Italia efervesciendo con eso, justo me dio. A mediados cuando ya había cuarentenas y todo aquello, yo tuve que viajar a Francia, llegué con él, yo estuve en Francia en plena cuarentena. O sea, que tenía que, en el hotel tenía que encerrarme a las 5 de la tarde, ya no podía salir más. Bueno, ahí me dio. Y luego al finalizar, cuando que estaba la última variante, la que empieza por O, M, I, esa, también me dio. Y las 3 veces me dio y yo nunca, nada de eso, ¿no? Pero ¿sabes por qué yo no lo hice? Por prevención. Y algo que aclaro, Pablo, tanto la gente que no lo hizo como el que sí lo hizo son dignos, porque ambos grupos lo consideraron como una medida preventiva. Es decir, yo lo voy a hacer porque quiero protegerme a mí, a mis hijos, a mis abuelitos, a mis padres, y está bien, digamos, era la información que estaba en el momento y es lo que la mayoría de las personas sensatas decidieron hacer. Porque, bueno, no investigaron más, sino simplemente se dejaron llevar por la oficialidad, porque además se supone que ellos son los buenos, ¿no? Es el bando bueno. Pero también quienes no lo hicimos, también lo hicimos, o sea, también tomamos esa decisión por prevención. Porque, por ejemplo, tú me preguntas: Tito, ¿y por qué tú no lo hiciste? Bueno, porque yo me hice seguidor en ese momento de Robert Malone. El doctor Robert Malone fue el creador de la tecnología que se estaba utilizando en esas pullas. Y él, siendo el creador, el inventor de la tecnología, no estaba de acuerdo que se usara
para estos efectos. Él decía que no era una tecnología aún madura, que era una tecnología que había demostrado en el laboratorio que había cierto riesgo y tenía otros argumentos muy interesantes. Entonces yo, como lo seguía, estaba muy pendiente de sus publicaciones, se organizaron muchos debates, ahí sí había debates en ese sector sin fines de lucro, en ese sector independiente, sin conflicto de intereses, ahí sí había debates. En el otro no, en el otro era Santa Inquisición pura y dura, ¿no? Y allí pues yo podía tomar mis decisiones y por prevención no lo hice. La mayoría de las personas que no lo hicieron fue por prevención y quienes lo hicieron pues también por prevención, porque bueno, creen ciegamente en su oficialidad y está bien, es válido. Yo no estaba de acuerdo en que hubiera conflictos entre ambas partes, porque ambos para mí eran grupos dignos, ambos estaban haciendo lo mejor posible con lo que tenían como referencia. Hubo mucha presión social también para que se haga, Uf, ¿no? A hubo, la gente no se le permitía comprar cosas o adquirir, entrar a centros comerciales si es que no tenían el carnet, ¿no? y la gran mayoría, no sé si tú te habrás dado un poquito la tarea de preguntar, pero la gran mayoría están arrepentidos. Hay mucha gente que Sí, no todavía y sobre todo por un tema sí, de sí, sí. orgullo. No, yo no, porque claro, hay personas que no han sentido nada. Además, hubo mucho placebo en aquellos tiempos también y qué bueno que haya sido así, ¿no? Mucho placebo porque además no daba tiempo para generar miles de millones de cantidades, pues, de unidades de esto. No daba tiempo, o sea, era algo. Entonces hubo muchos lotes que fueron placebo y estuvo muy bien que haya sido así. No, y fue raro el tema de la propagación, porque yo recuerdo incluso una noticia de un hombre anciano en el Uruguay que vivía solo, aislado, no tenía nadie alrededor y se contagió. Y no, Sí, nunca supieron cómo se llegó a contagiar el señor. sí, por eso yo te decía, yo no sé por qué me dio 3 veces, no sé si realmente era algo así chiquitico, microscópico que lo producía, o si era una emisión tecnológica o algo, no sé de dónde viene. Fíjate que tú utilizaste un término que, que lamentablemente ha utilizado la misma élite que lo controla todo para desvirtuar a quienes nos atrevemos a escudriñar y a cuestionar, ¿no? Y es que nos dicen conspiranoicos. Pero yo no es que sea conspiranoico, yo todo lo que llega a mis manos lo cuestiono sanamente. Incluso cada cierto tiempo me cuestiono mis propias creencias en lo religioso, en lo social, en lo político, todo. Yo me lo cuestiono, me gusta el ejercicio de cuestionar, porque siempre que cuestiono veo perspectivas y puntos de vista que no estaba viendo antes. Entonces, ese ejercicio a mí me encanta porque es como expansivo. Pero fíjate que una manera que utilizan mucho los sistemas para acabar rápidamente con el adversario, por decirlo así, o con quien hace oposición, es ponerles un seudónimo, desvirtuarlos y a todos meterlos en el mismo paquete. En mi país de origen, Venezuela, por ejemplo, desde que entró esta corriente del chavismo, nos llamaban o nos llaman escuálidos. Entonces, escuálido el que está cuestionando el sistema, el que está cuestionando como debería ser, ¿no? Creo que nosotros, el soberano es el pueblo y el soberano debería ejercer su soberanía y debería ejercer un papel fiscal de cómo se están comportando las autoridades, ¿no? Debería ser así en una democracia objetiva. Pero allá no, allá el pueblo lo que hace es aplaudir, cada minuto aplauden como focas y todo lo que digan y no cuestionan y tal. Por lo menos los que se han quedado y no se oponen, sino que están como a favor. Entonces, allá nos dicen escuálidos, es la forma peyorativa y despectiva de referirse a una gente que casi es un disociado social, o sea, un disociado psicológico. Y aquí también, en esta otra escala global, nos dicen pues los conspiranoicos. Pero resulta que en una oportunidad me puse a investigar conspiraciones que resultaron ciertas y logré abarcar un montón increíble de conspiraciones que resultaron ciertas y que en su momento quienes pregonaban aquella posibilidad también eran desvirtuados y con los años pues todo eso se descubrió que sí era verdad.
Cuéntanos un poco acerca, por favor, de lo que es la programación consciente, señor Figueroa. Sí, a partir del momento en que sabemos, gracias a la ciencia, por ejemplo, la epigenética nos enseña que somos capaces de generar una bioquímica que se traduce en señales epigenéticas. Epi es un prefijo, para quienes no lo saben, que significa por encima de, es decir, por encima de la genética. Antes pensábamos que estábamos condenados a nuestra genética. Hoy en día nos dicen no, tenemos la capacidad de influir sobre nuestra genética porque los genes son completamente dinámicos. ¿Ok? Entonces, desde el momento en que sabemos que incluso a través del pensamiento, las emociones, estados especiales y expansivos de conciencia, según la bioquímica que producimos y todo un largo etcétera, somos capaces de tener contacto con nuestra inteligencia biológica, que es nuestro ADN, y por ende influir en la expresión de los genes que genera este ADN. A partir de ahí entendemos que existe una enorme posibilidad de movilizar acciones en el cuerpo, no sé qué pasó aquí, se prendió esta lámpara, a movilizar acciones en el cuerpo que puedan ser, digamos, reguladoras de alguna anomalía, que puedan rectificar aquello que por alguna razón, pues, ha perdido el orden, la sincronía, etcétera, ¿no? Se volvió a apagar. Nos están chuponeando. Ajá, mira. Pues resulta que cuando uno comprende esto, lo lógico es, wow, ¿cómo hago para yo promover estos recursos de autorreparación de una forma epigenética? Entonces ahí entiendes que tienes que crear como nuevos circuitos neuronales, ¿sabes? Apelar a aquello que llama la ciencia la plasticidad neuronal, que te permita tener una nueva arquitectura neurológica en tu cerebro que a su vez movilice una fisiología y una bioquímica a nivel de neurotransmisores, neuropéptidos, etcétera, que deriven en esa señal epigenética que va a interactuar con el propio ADN y que por ende el ADN va a expresar genes correlativos a aquello que es tu intención. Entonces, esto tiene una asociación con la reprogramación como tal. Yo me voy a reprogramar, yo voy a crear nuevos circuitos neuronales que van a movilizar una biología en mi cuerpo en función a una intención. ¿Ves? Una intención que incluso desde la misma perspectiva de la física cuántica se sabe que tiene un impacto, como mínimo en lo cuántico. El efecto observador afecta a lo observado, pero luego su constante que se va derivando hasta lo biológico, porque del colapso de la función de onda en una partícula subatómica que ya forma parte de algo concreto, que forma parte de átomos, que a su vez forman parte de moléculas, que a su vez de células, que a su vez de tejidos, que a su vez de órganos, etcétera, tenemos una correlación desde lo cuántico hasta lo biológico. Entonces, ¿por qué no crear esos nuevos programas, esos nuevos software para que se ejecuten en nuestro cuerpo? En resumidas cuentas, usted me está diciendo que el cerebro es capaz de curar al cuerpo si cambia su perspectiva de la vida, de sus creencias, de su forma de percibir su entorno. En términos potenciales, en virtud de la interacción de ese campo neuronal que tenemos, se puede movilizar una química que como mensajería va a tener una conexión epigenética con el ADN y de allí el potencial de reparar, de corregir es bastante elevado. ¿Hay algún tipo de estudio que sustente esto? Sí, claro. Hay una teoría fascinante, Pablo, te invito a que la estudies. La mayoría de la información, disculpa que estoy simplemente viendo algo, la mayoría de la información está en ruso, pero es la teoría genética de ondas del lenguaje del doctor Petrovich Garyayev. Él durante 30 años con un grupo de genetistas, biólogos moleculares, etcétera, pues estuvieron desarrollando esta teoría. Lamentablemente él estaba nominado al premio Nobel en el año 2020, pero él tuvo unas declaraciones en donde estaba en contra de aquello y por alguna razón se murió poco tiempo después, ¿no? No, ¿de verdad? Sí, Petrovich Garyayev, Peter Garyayev, sí. Wow. Él estaba nominado al premio Nobel, producto precisamente de esa impresionante teoría de tantos años
de desarrollo, que además nos confiere un poder increíble. Y resulta que cuando fue entrevistado en medios televisivos sobre qué opinaba de aquello, pues él no estuvo a favor y bueno, por cosas de la vida, pues pereció después. La esposa dice que no fue casualidad, yo no lo puedo asegurar, ¿verdad? También se pudo haber muerto de manera natural porque era una persona ya mayor, así que no tiene por qué haber sido un atentado ni nada, pero sí es bastante curioso porque no llegó ni siquiera a recibir el premio Nobel. Entonces, respondiendo a tu pregunta, pues así como esa, hay estudios de grandes referentes, el doctor Glenn Rain, por ejemplo, la psiconeuroinmunoendocrinología es un campo emergente de la medicina que toca este tema, la misma epigenética, como estábamos diciendo, sí hay, incluso hay evidencia científica. ¿Y usted ha puesto en práctica esta forma de ver la vida en sí mismo y ha tenido resultados? Sí. Digamos que el desarrollo de esto, por supuesto, que es como cualquier habilidad y destreza que la puedes desarrollar más o menos, ¿no? Con mayor eficacia o con menor eficiencia. En mi propio margen de error, pero en mi propia experiencia de vida, sí, yo he logrado remisiones que yo ya no le llamo remisiones espontáneas, sino remisiones volitivas, porque han sido remisiones a partir de una voluntad, de un proceso consciente. Pero sí he tenido, no una, varias. ¿Quiere decir eso que usted ya no usa o usa en lo mínimo la medicina convencional? Sí, yo no tomo ningún medicamento ahora porque entiendo que no debería, no hay nada por qué tomarlo, ¿verdad? A la hora de que yo esté pasando por un desafío de salud, evaluaría objetivamente o intentaría evaluar objetivamente si lo debo o no tomar. Por ejemplo, si yo tengo una infección brutal, probablemente yo tome el antibiótico, pero no voy a dejar de tratar de potenciar a mi sistema inmunitario para que pueda generar una respuesta eficaz. Si yo, por decir algo, tengo una fractura, seguro voy al médico. Si tengo un accidente cerebrovascular y me pueden llevar al médico, por favor que me lleven. Claro que sí. Si es un envenenamiento, pues también. Y si es una enfermedad crónica o degenerativa o lo que sea, ya evaluaría, aparte de distintas percepciones y distintos diagnósticos, evaluaría lo más objetivo posible si tomar o no la medicación. Pero no estoy negado a hacerlo, estoy abierto a hacerlo. Intentaría que no llegue ese momento, pero si llega, pues hay que hacerlo. ¿Y por qué cree usted que estamos actualmente tan ligados o conectados a la medicina? ¿Por qué cualquier cosa, cualquier síntoma que sentimos, inmediatamente recurrimos a la farmacia, a la botica, al doctor para que nos den una pastilla para esto? O sea, ya es una costumbre, nosotros estamos acostumbrados a eso. Hay gente que no solamente tiene el seguro que le da el trabajo, sino se paga un seguro particular para no hacer tanta cola a la hora de ir al hospital e ir de frente y que la atiendan rápidamente ante cualquier situación y que le receten pastillas. Hemos visto cómo mucha gente famosa muere por demasiada ingesta de pastillas, ¿no? Les da una sobredosis de algo, cruzan una pastilla con la otra, se toma pastillas para dormir, se toman pastillas para levantarse, se toman pastillas cuando tiene una gripe, cuando le duele el estómago. Actualmente que hay tantas enfermedades que tienen que ver con la depresión y la ansiedad, se toman pastillas para eso también. Entonces, ¿por qué siente usted que nos hemos vuelto tan dependientes de los fármacos? Porque tal cual como me preguntabas tú hacía un ratito, si la programación pudiese ser relevante, y es que estamos programados, claro. Primero, los fondos de inversiones que están detrás de esta industria de la cual hemos estado hablando, que se encarga de la salud, son los mismos fondos de inversiones que están detrás de los medios de comunicación, son los mismos fondos de inversiones que están detrás de la industria alimentaria, son los mismos fondos de inversiones que están detrás de la industria armamentística. Es curioso, pero es así, ¿no? BlackRock, Vanguard, son los mismos fondos de inversiones quienes están detrás. Y ellos tienen todo el presupuesto, tienen todo el dinero del mundo y lo controlan todo. Y con los años y los años, a través de los medios de comunicación que son de ellos, nos han ido programando, incluso utilizando figuras de artistas. No sé si te acuerdas, por mencionar algo, Angelina Jolie, solo porque tenía un gen que
es un gen que genera la posibilidad de que en algún momento se manifieste un tipo de enfermedad que ya sabemos como tal. Bueno, se puede mencionar que es el cáncer. Pues solo por eso ella se mandó a hacer una mastectomía y no sé qué cosa, y luego miles y miles de mujeres lo hicieron también. Pero eso fue una necedad. Y yo hasta pongo en duda si realmente Angelina Jolie lo hizo. Los demás sí lo hicieron, porque siguieron el ejemplo de su celebridad favorita. Pero ¿por qué lo pongo en duda? Por muchas razones. Primero, porque el hecho que uno porte un gen no implica que ese gen vaya a encenderse, que vaya a activarse. Eso es lo que nos enseña precisamente la epigenética, que vino de alguna forma a corregir algunos postulados equivocados de la antigua biología. Pues ya sabemos que por el hecho de que una persona porte ese gen, no significa que vaya a desarrollar un cáncer, no necesariamente. Puede tenerlo, así como podemos tener muchísimos genes que pudiesen despertar en un momento determinado y generar una patología. Primero, no por el hecho de extirparse, en este caso los pechos, lo está eliminando la posibilidad de que se pueda manifestar, porque también ese mismo gen podría generar una tumoración a nivel uterina, por ejemplo, a nivel de otras partes del cuerpo. Entonces, fue una tontería hacer eso y que por prevención. Sin embargo, fíjate el impacto. Ella lo hizo y luego millones de mujeres lo hicieron. Se quitaban sus pechos porque primero se analizaba si tenían el gen y si eran portadores del gen, entonces se lo quitaban. Y que para prevenir el día de mañana que puedas, y eso no está previniendo nada. Repito, eso podría simplemente encenderse en algún momento y manifestar un tipo de cáncer en alguna otra parte del cuerpo, sobre todo a nivel del sistema reproductor y todo lo que es muy, muy característico femenino, ¿no? Es un solo ejemplo, pero podríamos ver muchos. Esta industria es tan poderosa que es capaz de hacernos confundir el síntoma con la enfermedad. Si tengo fiebre, salgo corriendo a tomarme un antipirético cuando la fiebre no es el problema, ¿verdad? La fiebre lo que me está indicando es que hay una infección y que el cuerpo sube la temperatura para mejorar la respuesta inmunitaria y para debilitar el ataque de estos microorganismos que están proliferando. Sin embargo, la persona sale corriendo y corta la fiebre de una vez, cuando el sistema inmune funciona mejor a 39.5 que a 37. Si tengo tos, salgo corriendo a comprarme un antitusivo, pero espera, si el cuerpo tiene tos es porque quiere deshacerse de toxinas, porque vas a cortar ese proceso evolutivo de defensa. Si tengo diarrea, salgo corriendo a comprar el antidiarreico. ¿Por qué? Porque estoy confundiendo que la diarrea con la enfermedad. No, la diarrea es porque el cuerpo quiere deshacerse de algo, deja que se deshaga, ¿no? Hasta cierto punto. Por supuesto que no me quiero ir a un extremo, porque también podría haber una deshidratación si es muy prolongada en el tiempo. Pero lo que quiero decir es que el sistema ha sabido programarnos para ser unos clientes recurrentes y compulsivos y dependientes además de sus productos. Pero entonces, bajo esa lógica, quiere decir que los humanos antiguos, que la gente que estuvo aquí antes que nosotros y que no tuvieron ese bombardeo de información constante de que es bueno la medicina, quiere decir que ellos se hubieran enfermado menos, hubieran sido menos dependientes de la medicina y no hubieran desarrollado enfermedades que ahora igual desarrollan. De hecho, en el pasado, muchas de las enfermedades que hoy en día existen no existían, empezando por allí. Tú lo decías hace un ratito también, tenías la percepción de que cada vez la población está más enferma, y es verdad. Es decir, hoy en día hay más Alzheimer que hace 40 años, 50 años. Y hace 100 años no había, punto. No había ni hace 200 ni 300. No había. Hoy en día hay enfermedades autoinmunes, muchísimas, que antes no había. Hoy en día hay muchas enfermedades crónicas que antes pues eran en mucho menor. Entonces es un poco raro. Bueno, cáncer, cada año hay más cáncer. Si tú ves las estadísticas, este año hay más cáncer que el año anterior, pero el año anterior hubo más cáncer que su año que le precedía y así sucesivamente. Entonces, y esto va a más. Fíjate lo que te comentaba anecdóticamente de la Pfizer, que compraron una empresa porque entre sus cálculos 1 de cada 3 va a desarrollar cáncer. Eso es brutal. Es decir, que vamos empeorando
por lo menos estadísticamente a nivel del desarrollo de patologías. Y esto es algo que hay que tomar en cuenta. En el pasado, es cierto que vivíamos menos, pero era porque no había una solución para las enfermedades infecciosas y porque la asepsia no era tomada en cuenta. Mucha gente, o sea, muchos niños, que al final son gente, pero muchos seres morían al nacer cuando estaban atendiendo los partos, porque los médicos no tenían en aquel momento la conciencia de que había que tener un ambiente completamente desinfectado. Entonces, atendían en el parto de una forma muy rudimentaria, con las manos sucias, porque no había esa conciencia que hoy en día tenemos y el margen de error era muy elevado en cuanto a dar a luz y que pues pudiese nacer en perfectas condiciones el bebé. Por lo general, en ese proceso tan hermoso de la naturaleza era muy traumático y bueno, terminaba muriendo la mamá o el hijo o ambos a la vez. Hoy en día eso se corrigió, por supuesto. A partir del momento en que Fleming, creo que se llamaba, ¿no? El que descubrió la penicilina, pues se hizo un antes y un después porque se empezaron a combatir enfermedades infecciosas que anteriormente se combatía, pero que sí con plata coloidal, pero no había el acceso como hoy en día que tenemos un lugar, una farmacia en cada esquina. En los tiempos de las batallas, de las conquistas, de las cruzadas, los enfrentamientos, la época de la barbarie, donde habían tantos enfrentamientos, pues tanta gente moría, no tanto, o sea, sí y no porque le habían atravesado la espada, sino porque quedaban infectados y no había cómo, ¿no? Entonces había mucha gente que moría por todas esas batallas y porque no teníamos la conciencia de la desinfección, la importancia de eso. Pero en aquellos tiempos no existía. Por ejemplo, en los campos de concentración nazi, ahí nadie le dio cáncer, ¿sabes? Ahí nadie tenía Alzheimer, ahí era otra cosa. Donde empieza a incrementar estas enfermedades de hoy en día, que son muy propias del estilo de vida, parece mentira, es cuando incorporamos el consumo de hidratos de carbono y de azúcar en nuestra dieta. Se dice que hoy en día un niño de 8 o 9 años ha consumido más azúcar en esos 8 o 9 años de vida que su bisabuelo en toda su vida. Entonces, a partir del momento en que empezamos a incorporar alimentos industrializados que vienen en cajitas con colorantes y con potenciadores de sabor, con estabilizantes, con, ¿sabes?, un montón de sustancias sintéticas y que son ultra refinados y con grasas trans y todo desvirtuados, se ha incrementado mucho el número de enfermedades que antes simplemente no existían. Entonces, el mercado alimenticio ha ayudado también a que esto se propague mucho más. Lo interesante es que esa industria alimenticia o alimentaria pertenece a los mismos fondos de inversiones de la industria que atiende la salud. Entonces es como una especie de mancomunión allí, de retroalimentación entre ellas, ¿no? Yo te enfermo y te mando al cliente y tú atiéndelo, no lo cures, trata de atenderlo y de mantenerlo de por vida para que me siga consumiendo lo que lo enfermó. Un diabético, por ejemplo, no le quitan el azúcar, le ponen un antiglicemiante, un hipoglicemiante y tal, y le mandan un montón de medicamentos, pero sigue comiendo. Le dicen, bueno, puedes comerte dos tostaditas, puedes comerte y tu dulcito de vez en cuando. Es decir, no retiran el agente enfermante, lo sostienen, mientras que hay una forma de paliar aquella condición. Entonces, come la misma basura que te enfermó, pero tranquilo que aquí te damos el medicamento para que regules tu azúcar y tú sigues enfermándote. Ya luego será hipertensión, ya luego será insuficiencia renal, ya luego será insuficiencia cardíaca. Tú no importa, tú sigue ahí. Entonces, es una cosa bastante preocupante. Y hace poco se acaba de descubrir también que la stevia no sirve para nada, ¿no? Puede llegar a ser igual de nocivo que el azúcar. Sí, porque claro, si me hablas de la stevia, cuando tú consumes la hojita molida o exprimida, pues está bien, porque además tiene incluso algunas propiedades, ¿no? Algunos principios a nivel fitofármaco, por decirlo así. Pero otra cosa es aquello que nos llega en forma de un polvo blanco, que pasó por toda una cantidad de procesos industrializados, que lo desvirtuó por completo y que al final no es... Y claro, porque también el enfoque es que sigas comiendo dulce,
para que siga siendo adicto. Si yo, como un profesional de la salud, que no soy médico en mi caso, ¿no? Pero un médico, un ejemplo, un médico, tengo un diabético delante, yo le diría, mira, así como el intolerante a la lactosa tiene que dejar de consumir lactosa, tú tienes que dejar de consumir carbohidratos, punto. Tú tienes que hacer una nutrición cetogénica, tienes que olvidarte de eso porque en tu metabolismo, en tu cuerpo, no funciona, no hace bien. Hay gente que sí, pero en tu caso no. Entonces, eso es lo que yo haría, eliminarle el agente que le provocó la enfermedad. Cuando hablamos de diabetes tipo 2, a partir de una resistencia a la insulina, que es algo que ha sido promovido por la misma persona y su modo de alimentarse. Pero no sucede así. Aquí sucede de otra manera. Te doy el producto que te va a mantener la adicción. O sea, cómete el chocolate, pero con un azúcar que es creado por la industria, que supuestamente no te va a subir la glucosa, pero sí te va a dañar el hígado seguro y sí te va a dañar otras cosas. Cómete el chocolate y sigue adicto, porque como te digo, son dos prima hermanas, son dos industrias prima hermanas. Entonces, esta le da el hipoglicemiante, pero le dice, sigue, puedes seguir comiendo aquella, es la que no. Y esta se va a encargar también de, mira, aquellos productos light y aquellos productos no sé qué cosa, no carb, pero que son mentiras. Todo. El problema es ese, Pablo, que son industrias y las industrias no tienen un interés genuino en el ser humano, sino en su dinero. Y según la forma, la visión que usted tiene de la vida acerca de que el cuerpo es posible de que se autoayude de diferentes formas, según esa misma lógica, también es posible que el cuerpo se autoenferme de alguna forma. He leído mucho acerca de, por ejemplo, por poner un ejemplo de, porque hay mucho de esto, de lo que pasa con el cortisol en el cuerpo, ¿no? Y cómo la gente que tiene ansiedad, estrés, también genera a la vez enfermedades estomacales, ¿no? En el hígado, en el estómago, en el sistema digestivo, y cómo una cosa implica a la otra, jala a la otra. Entonces es posible que el cuerpo, a partir de estrés, a partir de ansiedad, a partir de depresión, que es tan común actualmente en las personas, él mismo se enferme. Sí, porque el cuerpo es una maquinaria integrada que de manera global tiene una intercomunicación muy sofisticada, ¿no? Pero eso también le hace ser frágil, porque, por ejemplo, tú lo decías muy bien, si una persona está sometida a la ansiedad, al estrés, a la angustia, en este caso sus glándulas suprarrenales van a producir mucho cortisol, mucha adrenalina, que son catecolaminas, que se convierten inmediatamente en inmunosupresoras, es decir, el sistema inmune se debilita o se desconecta directamente. Cuando eso ocurre, ya esa persona está más propensa a desarrollar enfermedades, está más propensa a generar una entropía biológica, a que haya un margen de error mayor en el propio funcionamiento del cuerpo, a que genere una desincronía, ¿no? Esto por un lado. Por otra parte, perdemos, por supuesto, la capacidad de defendernos ante virus, bacterias, parásitos, hongos, levaduras, gérmenes y agentes patógenos como tal. Es decir, que si una persona se mantiene en un estado de estrés, las probabilidades de que se enferme son muchas. El cuerpo normalmente tiene una batería antitumoral, tiene una capacidad de corregir cualquier error en los tejidos, que esté proliferando algún tipo de célula cancerígena, y el cuerpo lo puede resolver, ¿no? Tiene muchas maneras de lograrlo. Pero cuando el sistema inmune está deprimido o suprimido, ese margen de error en esas células sigue creciendo una tumoración y el cuerpo no lo resuelve. ¿Por qué? Porque el sistema inmune está suprimido. ¿Y qué puede producir eso? Por decir algo, las noticias, las personas que están conectadas a la política, a la noticia. Si uno se da cuenta, el 80% de lo que uno ve en esa programación que uno ve a través de la pantalla es siempre estresante, agobiante, te mantienen permanentemente en ese estrés, en esa ansiedad. Siempre ¿no? noticias malas. 8 de cada 10, ¿no? 8 de cada 10. Y la forma también como se estructura de manera amarillista, de manera de generarte más angustia, más. Entonces, recuerda lo que decíamos hace rato. BlackRock,
Vanguard, entre otras, son los fondos de inversiones que están detrás de la industria farmacéutica, pero también son los dueños de los medios de comunicación, entonces, y también son los dueños de la industria alimentaria. Una te enferma con sus alimentos procesados, con colorantes, con cosas sintéticas. La otra te estresa para que tu sistema inmune esté peor, y la otra te atiende, pero no te quita aquello, no te dice que dejes de estresarte ni nada, ¿no? En todo caso, te dan unas pastillas allí para que pases la ansiedad, pero tienes que depender de la pastilla, porque si no, el ansiolítico, por decir algo, ¿no? O el somnífero para que puedas dormir, que al final es hepatotóxico y nefrotóxico. Entonces es un círculo vicioso que uno tiene que despertar. Hay que despertar a eso, porque si no, bueno, canales como el tuyo son canales que están trabajando en función de ese despertar de la conciencia, y eso se aplaude, pues, pero necesitamos más y más y más, porque llevamos la batalla perdida desde hace mucho tiempo. Y claro, bajo esa lógica y dándonos cuenta de que sí, el cerebro, a partir de cosas como el estrés, te puede generar enfermedad, ¿por qué no creer también que el cerebro, a partir de una reprogramación, podría curarte, podría sanarte y podría contribuir o ayudar a que por lo menos tu cuerpo ya no necesite tantos medicamentos para salir adelante de una enfermedad, ¿no? Tú lo tienes muy claro, Pablo, tú estás muy lúcido y se nota que eres un ser despierto, por supuesto. Lo mismo que te sana te enferma, lo mismo que te enferma te sana. Es el mismo poder innato del cuerpo. El efecto nocebo, que es el gemelo tóxico del efecto placebo, lo ha demostrado una y otra vez. Y los medios de comunicación, sobre todo en esos 3 años que pasamos atípicos, pues el efecto nocebo colectivo era terrible y era a propósito, era guau, guau, guau. No, y no nos dejan descansar porque apenas terminó, entre comillas, terminó, pues de una vez una guerra, luego otra, no nos dejan descansar, es una cosa impresionante. Hay que notarlo, hay que percatarse de que es así, de que todo está consensuado. Ahora, yo estoy interpretando a partir de lo que usted me dice, dígame si me estoy equivocando, estoy acertando, que una enfermedad en todo caso es una oportunidad para mejorar como persona, como ser humano, para cambiar los hábitos, para comenzar a ajustar o a limpiar o a aceitar un poco la maquinaria que es nuestro cuerpo para hacer las cosas mejor, porque a veces la gente dice, ¿por qué me estoy enfermando de tal cosa? Y se fuman 2 cajetillas de cigarro diarias y beben hasta quedar inconscientes o no comen a sus horas, y si comen a sus horas comen mal, ¿no? Lo que un poco entiendo acerca de su mensaje es eso, ¿no? Que una enfermedad, por más dolorosa que pueda ser en algún momento, tiene un significado, tiene un sentido y nos va a dejar mucho más cosas positivas que negativas. La vida per se es así, ¿no? Es una sincronía extraordinaria y multifactorial de adversidades y de opuestos, de antagónicos, ¿no? No siempre lo bueno es bueno, no siempre lo malo es malo. Muchas veces lo malo termina siendo bueno y muchas veces lo bueno termina siendo malo. Es así la vida. La ves en todas sus expresiones y es parte de la hermosura que significa este desafío, porque al final vivir es un desafío. Cada día es un desafío con muchos desafíos que se van abriendo en virtud de las acciones que vamos tomando. Ayer lo conversábamos, mi esposa, su sobrina y yo, ¿no? Que no siempre lo bueno es bueno y no siempre lo malo es malo. Y en esa misma premisa, tú, pues, lo acabas de decir muy bien. Si ya sucede la enfermedad, ojalá no suceda, pero ya que sucedió, hay que sacarle partido. Lo primero que hace la enfermedad es organizar tu orden de prioridades. En el momento en que tú sabes que tienes un desafío de salud severo que atender, en ese momento, Pablo, todo aquello que tú creías que era importante, pero que no era importante y que te estaba robando la paz, deja de tener absoluta importancia, se elimina. Tonterías, que si aquel no me habla, que si este está hablando de mí, esas cosas deja de ser importantes. ¿Sabes? Deja de mortificarte porque ahora tu orden de prioridades se alineó y dice, mira, lo más importante en este momento es mi salud. Luego, si estabas cometiendo imprecisiones y errores conforme a tu alimentación, alimentando de forma irresponsable tu cuerpo, teniendo una insensatez, porque de pronto a tu vehículo automotor, a tu carro, tú no le pondrías
un aceite de comer al motor, ni tampoco le pondrías Coca-Cola de combustible, porque tú tienes la sensatez de que, mira, a mi vehículo, a mi carro, a mi coche, no sé cómo le llaman, pues yo le pongo lo mejor para que mi máquina funcione bien y me lleve a todos lados, pero no tenemos muchas veces esa misma conciencia con el cuerpo, ¿no? Y ahí sí le damos de todo. Entonces, una vez que estableces prioridades, dentro de esas prioridades ya sabes que tienes que corregir la alimentación y tienes que corregir algunos malos hábitos, como que antes prendías la televisión y andabas todo el tiempo con un tremendo estrés o mortificándote por todas las tonterías que iban surgiendo. Ahora dejas de mortificarte por eso. Entonces, es decir, hay una serie de cambios estructurales a partir del momento en que tomas muy en serio tu transformación. Cuando superas la enfermedad, entonces ahora ha habido un antes y un después en ti, hay una transformación que fue para bien. Entonces lo malo terminó siendo bueno. Bueno, en ese sentido, sí, es un aspecto trascendental. La enfermedad puede ser un gran momento, una gran oportunidad para una superación. Yo le comento esto porque precisamente para estas fechas el año pasado yo estaba enfermo y Ok, de lo que yo me enfermé fue de la bacteria del Helicobacter. ok, Y son unas medicinas muy fuertes las que te dan para eso. Yo la tuve que tomar 2 veces porque la primera no se eliminó. Y son tan fuertes que arrasan con toda tu flora intestinal. probióticos. Sí, es una situación bien fuerte, pero mientras yo estuve todo ese tiempo pasando por ese proceso, al principio uno pasa por el no entendimiento, ¿no? ¿Por qué estoy Claro, pasando por esta situación? ¿Por qué me pasa esto a mí, que esto, que lo otro? Después cuando va avanzando, después de sentir esa sensación, sientes como que vas retrocediendo en tus pasos y comienzas a pensar, ¿por qué? ¿No? ¿Qué fue lo que hice? Y sí, yo tenía una mala alimentación y una de las cosas que me dijo en ese momento el médico, me dijo, tú tienes como 20 kilos de sobrepeso y cualquier enfermedad se complica con el sobrepeso. Así que lo primero que tienes que hacer es bajar de peso. A mí, por ejemplo, correr me parecía uno de los ejercicios más aburridos del mundo. Correr por correr, a no jugar fútbol, porque siempre juego fútbol, pero salir a correr por correr, aburridísimo. Y actualmente yo corro 6 kilómetros al día y bajé esos 20 y tantos kilos y estoy en los 90 y tantos kilos y me siento muy bien y me siento saludable. Como desayuno a la hora que tengo que desayunar, almuerzo a la hora que tengo que almorzar, como una merienda y después ceno y me siento muy bien. Claro, a principios de este año nomás fue que me dijeron que ya no tenía más la bacteria y que estaba yo muy bien y mi cuerpo se está recuperando, pero me siento poco a poco, cada día que pasa me siento mejor. La vez pasada eh, sentía que me iba a dar la gripe, ¿ya? Y comencé a estornudar y dije, ahorita me compro una pastilla. Y se me iba el tiempo, ahorita me compro, y no me compré. Y yo me di cuenta que mientras corría, el cuerpo mío se oxigenaba más y podía, ¿cómo se llama esto? Como que descongestionaba un poco mi cuerpo. Han pasado 2, 3 días y ya no tenía gripe. Entonces, claro. yo decía, ¿será por el ejercicio que estoy haciendo? ¿Será porque ahora estoy más saludable, que no necesité ir a la farmacia y decirle, señora, deme una pastilla para la gripe porque estoy estornude y estornude? Sino que será que mi cuerpo, a partir de los buenos hábitos que tengo, esa enfermedad que a veces es tan simple y que la queremos solucionar con una pastilla, simplemente es cuestión de tener paciencia y de hacer las cosas mejor y de hacer ejercicio y de ser saludables. Yo, de hecho, cada vez que tengo esa enfermedad, yo la paso sin ningún tipo de pastillas ni nada, normal. Y no interfiere con mi día, con nada, nada. Yo la paso y siempre me dura más o menos día y medio, 2, más o menos, sin tomar nada. Lo mismo una infección en las amígdalas y rara vez me ocurre ya, pero cuando me ocurría yo no tomaba nada y se me terminaba quitando solo, ¿no? Entonces, el cuerpo tiene sus propios mecanismos. Yo no estoy invitando a nadie a que lo haga así, estoy diciendo cuál es anecdóticamente mi experiencia en ese sentido. Yo creo que como mensaje final, recuerda que tengo que hacer el checkout y yo me robé una hora de esto, pero estoy sumamente fascinado con lo que ha sido la interacción y si podemos
¿cómo se llama? Continuar en otro momento, pues para mí sería fantástico. Pero creo que como consideración final, tenemos una maquinaria extraordinaria, ultra sofisticada, muy compleja, pero muy avanzada. Y hemos perdido el contacto, la conexión con ella. Y creo que este tipo de propuestas, como la que yo trato de ser portavoz de la misma, va en dirección a eso, a cómo reconectar con esa inteligencia biológica, con esa inteligencia prodigiosa que nos creó desde célula a célula, tejido a tejido, y a partir de tener cierta influencia sobre ella, pues siempre apuntar hacia el bienestar, ¿no? Y eso también nos transforma porque evolutivamente nos lleva a una instancia superior de comprensión y de conciencia. O sea, el saber que soy capaz de influir sobre las respuestas de mi cuerpo a nivel biológico nos dota de un poder también. Y como siempre decía, con mucha responsabilidad, siguiendo las recomendaciones del especialista, pero uno implicarse de manera que finalmente el resultado sea una curación, pero más que una curación, una transformación también. Señor Figueroa, ha sido un verdadero placer conversar con usted, intercambiar ideas, saber un poco más del conocimiento que tiene usted a partir de esto. Y yo coincido mucho en muchas cosas con usted, pero sobre todo en el tema del debate. Yo considero que nadie tiene la verdad absoluta de nada y que a partir del debate se pueden sacar conclusiones personales para la vida. O sea, a partir del debate puede encontrar uno la verdad, ¿no? Yo creo que nos han enseñado durante mucho tiempo cómo tienen que ser las cosas cuando somos nosotros mismos los que tenemos que sacar conclusiones acerca de cómo tienen que ser las cosas para nosotros, para nuestra vida, ¿no? Si bien podemos tener clases básicas en el colegio de matemáticas, lenguaje, etcétera, pero llega un momento en la vida de la persona que tiene que sacar sus propias conclusiones, no dejarse llevar por pensamientos de la derecha, de la izquierda, del centro, de arriba o de abajo, sino por sus propios pensamientos, ¿no? Sacar uno mismo sus conclusiones y decirse a uno mismo qué está bien y qué está mal para sí mismo, para su hogar y para su familia. Y creo que usted es una persona que propaga mucho el mensaje, que puede invitar al debate para conocerse en algún momento la verdad. Quizás en algún momento lleguemos a saber la verdad de todo lo que sucede acerca de lo que sospechamos, ¿no? Ojalá sea así. Muchísimas gracias, señor Figueroa, por estar aquí. Pablo, me sentí súper cómodo contigo, también con tu audiencia, por supuesto, y nada, de verdad, infinitamente agradecido por tu invitación. Hasta luego. Hasta luego. Y muy bien, muchísimas gracias por estar aquí, por acompañarnos. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy con el señor Tito Figueroa, que nos compartió mucho de sus conocimientos y ya se va. Por eso ha durado así la conversación. Muchas gracias por estar aquí. Hasta luego.